ninguno de nosotros queremos tener nada de eso. Pero si nos lo detectan, pues ni hablar. Cuando va avanzando la edad, les decía yo que se ha visto estadísticamente que sube la presión arterial. Y esto ocurre en sociedades industrializadas, lo que llamamos países desarrollados. Eso es lo que se da más frecuentemente. Por eso cuando en los anuncios que hace el gobierno, ¿no?, de Bolivia, de que ya somos industrializados, nos estamos industrializando, algo así, nos están industrializando, eso me preocupa, porque eso trae de la mano hipertensión arterial. ¿Por qué? Todavía no está claro. Hay varias hipótesis, pero una de ellas es que a más industrialización, pues más horas de trabajo, más estrés, más contaminación, más conflictos sociales, etcétera, ¿no? No los conflictos sociales de siempre, sino los conflictos de tiempo, ¿okay? Que ya no se come en la casa, que se come en la calle, que se come rápido, que, etcétera. Ya no hay convivencia, hay más conflictos familiares, y esto es la teoría de que suba la presión arterial. Pero lo que se ve es que lo que sube es la presión sistólica. Eso es muy interesante, no suben las dos. Ahora, antes de los 50 años, normalmente los pacientes hipertensos les sube las dos presiones, tanto la sistólica como la diastólica, antes de los 50. Y cuando el paciente rebasa los 50 años y es hipertenso, normalmente la presión es sistólica aislada. Es decir, su sistólica se sube y su diastólica se mantiene. Por eso es sistólica aislada. ¿Qué ocurre fisiopatológicamente en cada uno de ellos? Lo que se ha visto es que en la hipertensión combinada, antes de los 50 años, lo que ocurre es una vasoconstricción arteriolar exagerada. O sea, se contrae de más el vaso y por eso sube la sístole. Y a diferencia de los pacientes que les da una hipertensión sistólica aislada, estos lo que ocurre es que disminuye la distensibilidad de las grandes arterias. Entonces, al disminuir la distensibilidad, lo que ocurre es que es como si fuera una vasoconstricción, pero al revés, por debilidad de distensión. Y esto lo que nos hace es que el paciente tenga una hipertensión, aquí es sistólica aislada, aquí es combinada. En la combinada, la vasoconstricción lo que te va a generar es que la sístole pues esté elevada, pero la diástole también, porque no se dilata. O sea, hay vasoconstricción, ¿ok? Exagerada. Y aquí hay disminución de la distensibilidad. O sea, se dilata, pero no al grado que requiere dilatarse. Por lo tanto, en la sístole siempre se eleva la presión. Y eso tiene que ver con la onda de pulso, que ya ustedes vieron en fisiología. ¿Qué es la onda de pulso? En lo que recuerdan, les explico que la onda de pulso tiene una velocidad. Así como el corazón, dijimos que genera presión y desplaza volumen, hay otro tercer factor que entra, la velocidad por la que circula la sangre. Esa velocidad se da por la onda de pulso, la cual se genera en cada sístole. Cada sístole nosotros liberamos un volumen que se llama fracción de eyección, que multiplicado por la frecuencia cardíaca se llama gasto cardíaco. Bueno, en cada fracción de eyección, esa fracción, ese volumen de la fracción de eyección me va a generar una onda dentro de mi sistema cerrado vascular. Esa onda va a estar dilatando la arteria por donde vaya pasando. Entonces, aquí está mi ventrículo, al hacer sístole me genera la onda, la cual va a circular y me va a estar dilatando. Una vez que llega a mi muñeca esa onda de pulso, yo la voy a sentir como en forma de un latido, un pulso. Incluso se va a elevar mi dedo si la onda de pulso es grande. Ajá. Por eso, gracias a la onda de pulso, yo puedo checar mis signos vitales, mi principal signo vital, que es la frecuencia cardíaca. Y tengo diferentes puntos, ¿no?, para checar en mi frecuencia cardíaca. ¿Okay? En el cuello, en mi muñeca, ¿dónde más? Braquial. Oblicuo, eso tiene nombre. Femoral. Ustedes no pueden más. ¿El de acá cuál es? Carotillo. ¿El de acá? Medio.
¿Cuál otro? Inal. Temporal. Todo eso es la onda de pulso, lo que estamos midiendo, lo que estamos viendo. ¿Okay? Cuando la velocidad aumenta, entonces la presión sistólica va a aumentar a nivel central sobre todo, y esto me va a generar aumento de las demandas mecánicas de oxígeno. ¿Por qué? Porque recuerden que el miocardio, a mayor aumento de la presión sistólica, va a requerir mayor oxígeno, porque va a ser más trabajo el ventrículo. ¿Okay? Y esto me va a originar disminución de la perfusión miocárdica si no se cumplen las demandas. ¿Okay? Por otro lado, el aumento de la presión sistólica central me va a originar disminución de la diastólica. ¿Por qué me disminuye la diastólica? La presión diastólica. Porque a cada sístole con mayor presión sistólica, recuerden qué pasa con la diástole entonces. Tiene que dilatar más. Pero aquí lo que dice es que disminuye la duración de la diastólica. Antes que se cumpla todo el relajamiento de la diástole, la sístole lo impide. Exacto, lo corta por la frecuencia. Exactamente. Entonces por eso disminuye el tiempo diastólico. ¿Okay? Y una disminución del tiempo diastólico no me permite tener una adecuada precarga. ¿Okay? Y por lo tanto entonces el paciente, cuando todo el tiempo está así, todos los días, todos los meses, va a caer en una, si no hay suficiente precarga, ¿qué va a caer? La fracción de eyección. Y si cae la fracción de eyección, el gasto cardíaco. Y si cae el gasto cardíaco de manera crónica, se llama insuficiencia cardíaca. ¿Okay? Esa es la fisiopatología de la hipertensión relacionada con la insuficiencia cardíaca. Aquí empieza lo bonito de la fisiopatología cardiovascular. Es el inicio, nada más. Vamos a ver qué es lo que... Luego, si está usando anticoagulantes, la persona va a ayudar en algo ahí con la presión. ¿Cuál? Los ácidos acetilsalicílicos, por ejemplo. ¿Cómo le ayudaría un antiagregante plaquetario como el ácido acetilsalicílico? Disminuiría la resistencia por disminuir la densidad de la sangre. Y eso haría una resistencia disminuida. Ácido acetil salicílico. A ver, ¿cómo ayudaría? Dame un número. 23. Uy, no está en número. Rubens. Fue al azar, Rubens. ¿Cuál es el principal mecanismo del ácido acetilsalicílico? ¿Quién es Rubens? A todos les va a tocar. Recuerden que se les tiene que evaluar participación, ¿no? Estoy evaluando participación. Rubens. No les digo porque si no se estresan. Pero bueno, ya les digo. ¿Cuál es el principal efecto del ácido acetilsalicílico? ¿No? Anticoagulante e antiplaquetário, né? ¿Cómo? Anticoagulante y antiplaquetario. A ver, otra vez fuerte. Es un anticoagulante. ¿Qué tiene que ver con la insuficiencia cardíaca? Como nos lo plantea Leandro. Olha, minha questão de Vai diminuir a resistência com as paredes, os lados. E vai ter vai diminuir a turbulência. Vai ficar de luz. Não, o que eu sei é que ele diminui, ele afina, deixando mais O neopleno Só que se ele está mal no sangue, ele vai correr mais ou menos o que ele dije, para que ele seja. A la próxima. ¿Entendeu?
cuando comparamos el género, la raza y la hipertensión arterial, lo que hacemos, lo que se ha descubierto es que antes de los 50 años es menos frecuente la hipertensión en las mujeres. Después de la menopausia es más frecuente en las mujeres, o sea, después de los 50 años de edad. ¿Y eso con qué tendrá que ver con las hormonas? Aquí las hormonas, ahora vamos a recordar fisiología del sistema reproductor, ¿ok? Cómo las hormonas, cuando se mueven en hombres y mujeres, que se mueven más en mujeres después de los 50 años, tiene un factor protector cuando los estrógenos están elevados. Y esto tiene que ocurrir siempre en la mujer, por lo general ocurre antes de los 50 años. Entonces es un factor protector al corazón y al sistema cardiovascular. Entonces por eso los hombres somos los que tenemos más elevada la presión arterial comparado con las mujeres antes de los 50 años. Pero rebasando esa edad, hombres y mujeres, ya se cambia la proporción. Las mujeres empiezan a bajar sus estrógenos y entonces su presión empieza a subir. Entonces hay una asociación allí fisiológica e inversamente proporcional de los estrógenos y la presión. A mayor estrógenos, menor presión arterial y viceversa. Esa es una relación inversamente proporcional. Se ha visto también que 1 de cada 3 afroamericanos tienen hipertensión comparado con otra raza u otros orígenes, que es 1 a 4 o 1 a 5. Cuando los afroamericanos se les estudia cómo es su presión, se ve que esta presión se les da a una edad mucho más joven que otras razas y normalmente es más agresiva, lo cual se denomina hipertensión maligna. O sea, son pacientes que cuesta trabajo controlar la presión, pero igual se puede controlar, ¿ok? Nada más que esos pacientes se les da un medicamento, primer nivel, segundo nivel, tercer nivel de medicamentos y se llega a lo más avanzado, ¿ok? A lo más potentes, antihipertensivos. Doutor, sí que yo conocí una persona que lo más avanzado de medicamento no hacía efecto. ¿Era de raza negra? Sí. Entonces, coincide, ¿no? Son o afrodescendientes, ¿no? Es lo mismo. También tenían otras enfermedades além dessa. ¿Como cuáles? ¿Que tenían que ver con la presión? Sí, habría que ver, ¿no? Si era por su raza o combinado, la raza y factores ambientales. Cuando hablamos de personas de raza blanca, también se ve que en ciertos países industrializados, como Finlandia, Alemania, España, le ganan a los de raza negra. Y los pacientes africanos que nacen en África, crecen en África y se quedan a vivir en África, no pasa nada. Son pocos los que les da hipertensión. Entonces, ¿cuál sería? Alimentación y costumbre, factor social, económico. Medio ambiente, No hay no clima Hasta el clima, ¿no? Se eu moro na África, então. Vai com Deus. Los genes también están involucrados con la presión. Se ha visto que hay mayor concordancia en las familias que en las personas que no están emparentadas. Hay mayor concordancia en gemelos monocigotos que en dicigotos. También se ha visto mayor relación entre hermanos biológicos que en hermanos adoptivos. Esto es muy importante porque se estudian personas que no son familiares pero que viven juntas con personas que son familiares y viven juntas. Y se ha visto que aquí los hermanos que son biológicos tienden a tener mayor hipertensión, o más bien, si son biológicos con los que no son biológicos, cuando se desarrolla hipertensión en la familia, son los hermanos biológicos los que desarrollan la hipertensión. Y los hermanos adoptivos, aunque vivan en la misma familia, no lo desarrollan. Entonces hablan de genes, ¿no? Y genes compartidos, en un ambiente compartido, igual nos aumenta hasta 70%. Ahora, primera función que se agrega a lo que ya venimos aprendiendo de fisiopatología, la función de Winkelsen. La función de Winkelsen tiene que ver con la onda de pulso, donde nos explica que una sístole ventricular, sobre todo el ventrículo izquierdo, nos va a generar
una fracción de eyección que a su vez nos genera la onda de pulso que provoca una distensión aórtica sistólica. Entonces, cuando la arteria, antes de que se dé la sístole, cuando observamos la arteria antes de la sístole, la vamos a encontrar en un tamaño promedio. Pero cuando llega la onda de pulso, se va a descender. Cuando pasa la onda de pulso, vuelve a tomar su tamaño normal. ¿Okay? De tal manera que entonces esa onda de pulso lo que va haciendo es esto. ¿Okay? Se cierra acá, se abre acá. Aquí está cerrado, se abre, se cierra. Como en la primera onda, cuando abrimos rápido una llave por una manguera, conectada a una manguera. ¿Okay? Ahí lo podemos ver. Si la pared es delgada, la pared de la manguera, podemos ver la onda de pulso, cómo va avanzando, hasta que sale el chorro. Y de ahí ya el chorro es continuo. Por eso el primer chorro es alto y ya es continuo. ¿Okay? Entonces, esa función de Wilkesel nos ayuda a entender cómo es que la distensibilidad de la arteria es muy importante para que nuestra presión sistólica no se eleve. Si nosotros empezamos a tener rígida esa pared, entonces la onda de pulso va a ser pequeña. ¿Y qué va a pasar con la presión sistólica? Va a aumentar. Eso ocurre en las personas que empiezan a tener placas de ateroma en sus arterias por exceso de colesterol. Y el colesterol, de preferencia LDL, es el que se aumenta, porque es el malo, el de baja densidad, low density lipoproteínas de baja densidad. Entonces, cuando ustedes lean LDL, están refiriendo al colesterol que provoca placas que generan rigidez para la distensión. Y al haber rigidez en la distensión, ese paciente, si no es hipertenso, si tiene LDL elevado en sangre, no es hipertenso, va a ser hipertenso. Si sigue así. Aí onde vai entrar os antidepressivos? Vai ter onde vai Os coagulantes ¿Cómo actúan estos aquí? vai se tornar o sangue menos denso. E vai ajudar que as plaquinhas do aceno se juntem para ser um coágulo por causa das placas de ateroma. Então, se aceno menos denso, as placas não vão se. ¿Estás de acuerdo, Rubén? Sí. ¿Estás de acuerdo? A ver, ¿puedes repetir lo que dijo? Ha dicho que se va a mejorar el flujo sanguíneo. ¿Para qué? flujo sanguíneo. Eso fue lo último que dijo. ¿Por qué se normaliza? Esa es la parte fisiopatológica interesante. Lo que explicó. Efectivamente, tiene que ver con el sistema de protección vascular endotelial para que así no ocurran trombos, no se genere o no ocurra un deterioro del endotelio y no haya fuga de sangre. Ajá. Doutor, pelo ácido acetilsalicílico não vai interferir no ateroma, porque ateroma é graxa, é gordura. Sim, O ácido acetilsalicílico não vai interferir Não, nisso. mas todo problema. Vai interferir no fluxo sanguíneo, mas não na graxa. Mas como os glóbulos. Porque na graxa seria um outro medicamento. Mas aí que tá Mas aqui a placa de ateroma impede fluxo. impede fluxo. Não, sim, Não, mas pode não formar a placa de ateroma. Não a placa, mas pode formar Ele falou, ele colocou a seta na placa, não na placa. Correcto, no es en la placa directamente, sino que lo que origina la placa. ¿Ok? Por eso es que dentro de lo que vas a investigar, no nada más la definición, no nos interesa la definición, nos interesa qué ocurre, cómo es el proceso entre la formación de placa de ateroma, el daño endotelial y el efecto del ácido acetilsalicílico. ¿Ok? Es lo que queremos saber. ¿De acuerdo? Así como Diocleciano nos va a traer el feocromocitoma, no, ¿qué significa? Eso ya lo vimos, ¿no? Aquí en internet. Sino cómo es, cuál es la relación que tiene con lo que estamos viendo. ¿Ya? Entonces, ahí está lo interesante. La presión arterial media es el otro concepto que tenemos que manejar para que podamos entender el proceso del desarrollo de la hipertensión arterial y sus complicaciones. Normalmente nosotros, fisiología,
Recordar que hay una presión sistólica y una presión diastólica que juntos forman una presión media. Esta presión media tiene que ver con, en la clínica, con el primer ruido y el último ruido de los ruidos de Korotkov. En semiología ya llevaron medición de signos vitales. Bueno, para medir la presión arterial como signo vital tenemos que saber ruidos de Korotkov. Si no, no sabemos qué estamos haciendo. ¿Ok? Entonces, no lo voy a dejar de tarea. El que no lo sepa tiene que estudiarlo. ¿Qué son los ruidos de Korotkov? Porque esto ya es semiología. Aquí lo importante en fisiopatología es esto. Tenemos que calcular la presión arterial media. ¿Cómo calculamos la presión arterial media en los pacientes? Por la presión diastólica más un tercio de la presión del pulso. ¿Cómo medimos la presión diastólica? ¿Cómo se mide la presión diastólica? De acuerdo con Korotkov, la última. El último ruido de Korotkov. Ok, ya está. ¿Cómo calculo la presión del pulso? Bueno, la presión del pulso también se llama, por si lo leen, si abren un libro de fisiopatología, en este capítulo van a encontrarlo también como presión diferencial. Es lo mismo. La presión diferencial o la presión del pulso es la diferencia entre la presión sistólica menos la presión diastólica. De tal manera que si nosotros tenemos una presión de 120-80, la presión de pulso diferencial va a ser de 40 milímetros de mercurio. Entonces, caso clínico, si me llega un paciente con una presión diastólica de 80 milímetros de mercurio, por el último ruido de Korotkov, muy bien. Entonces, y la presión sistólica es de 120, entonces su diferencial va a ser de 40. Si aquí me están pidiendo un tercio de la presión del pulso, un tercio de 40, vienen a ser aproximadamente 13, ¿no? Milímetros de mercurio. Que siempre, cuando medimos la presión arterial, lo redondeamos, ¿no? Siempre en cifras de 5, en escalas vamos de 5 en 5. ¿Ok? Entonces lo subiríamos a 15. 40, y aquí me dice que presión diastólica, que en este caso es 40, más un tercio de la presión del pulso, que determiné que es 15, suman 50. Ay, perdón, estoy confundiendo. No es 40, 80 más 15, ¿no? Presión diastólica más. Presión de pulso es 40. Perdón, 120 menos 80 es 40 milímetros de mercurio. Entonces, esa es la presión diferencial. Y la presión diastólica es 80. 80 más 15. Entonces, 80 más 40. No, es un tercio de 40. Un tercio de 40. 95. Entonces, aquí se dice que son 15 milímetros de mercurio. Entonces, 80 más 15. 95. Son 95 milímetros de mercurio. ¿Ok? 95 milímetros de Por mercurio. eso pegar la presión diastólica más presión sistólica dividido por 2 entrando en mismo. Y esa es la presión arterial media fisiológica. ¿Ok? Un paciente con 95 milímetros de mercurio normalmente es un paciente que va a tener asegurada la perfusión en todos los órganos y tejidos, porque recuerden que la perfusión, el trabajo del corazón es desplazar volumen y generar presión. Y esa generación de presión son 95 milímetros de mercurio. No importa que se mueva la presión sistólica y la diastólica, mientras su presión arterial media se mantenga estable. Vamos a ver cómo diferentes órganos pueden manejar diferentes presiones arteriales medias. Pero este es el promedio que todos los órganos van a manejar, o deben manejar. Ok, entonces, ¿sí queda claro cómo es que se saca la presión arterial media?
¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda?